Tardes a todos. Mi nombre es Mariel Peitiago y como presidente de CAOIC, en nombre de la Cámara, les doy la bienvenida al primer seminario del año, en este caso organizado junto a la Sociedad Argentina de Infectología y con un tema que ha despertado mucho interés por la situación que estamos viviendo actualmente en Argentina con el dengue. Desde CAOIC seguimos enfocados en traer temas de interés general que tengan que ver con divulgación científica, investigación clínica, y hacerlo con referentes prestigiosos que brinden información valiosa y fidedigna, como es el caso de nuestros expositores de hoy. Con esto paso la palabra a Wanda, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología e integra la Comisión Científica de CAOIC, para que ya nos introduzca en el tema. Estamos seguros que este encuentro será enriquecedor y contamos con las propuestas que ustedes nos puedan hacer de futuros temas de interés para seguir dando este soporte e interactuando con la comunidad. Muchas gracias. Wanda. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que muy contenta como infectóloga y miembro de SADI y además miembro de CAOIC. Estoy muy contenta de poder presentar al doctor Pablo Bombeí. Es un placer para mí poder tener al jefe de la sección de infectología del CEMIC, además de un miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y muchos otros cargos y datos relevantes de nuestro colega. Dengue, indudablemente, ha generado un gran interés por parte de los participantes. Esperamos poder compartir con ustedes lo más importante. Va a haber muchas preguntas que quizás nos queden pendientes, pero trataremos de cubrir lo máximo posible. Así que, Pablo, nuevamente muchas gracias. Y también no me quiero olvidar de agradecerle a la presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología, la doctora Analía Miquetiuk, que siempre está dispuesta a compartir, colaborar y conseguirnos y sumarse al apoyo a CAOIC. Así que por muchos más estudios de investigación clínica en Argentina, en infectología definitivamente, pero en todas las áreas. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Wanda, también a Mariel, y a Carlos, a Kawik, también a Analía, a Sadi, que me pidieron que estuviera en esta primera reunión del año. No sabía que era la primera de Kawik, así que bueno, me alegro de ser parte de esta primera reunión. Hay muchos colegas dentro de la especialidad que seguramente podrían hablar muy bien hoy de este tema, pero creo que bueno, como sabemos, es un tema que nos está preocupando, así que me parece que es un momento adecuado para poder charlar de dengue y prevención, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Pablo, tenemos un montón de preguntas que un poco coordinamos, queremos hacerlo dinámico, pero sobre todo me gustaría que des un poco las características del virus, de la enfermedad, y después ver cuál es el cuadro clínico habitual. Bien, bueno, si me permiten, entonces yo voy a compartir algunos slides que ustedes me van a confirmar si los están viendo. Este es la introducción de la presentación y vamos a ir entonces a recordar algunas características que seguramente todos conocen del virus y de la enfermedad. Recordar entonces que este es un virus que es transmitido por un vector, fundamentalmente de los mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, que es un virus ARN que pertenece a los flavivirus, y estos flavivirus pertenecen a la familia Flaviviridae y tiene 4 serotipos, que a su vez puede tener genotipos o linajes. Tiene 3 proteínas estructurales que son la de la cápside, la proteína de membrana y la de envoltura. Esta última es hacia donde van dirigidos los anticuerpos neutralizantes para la protección. Y uno de los aspectos más importantes del virus del dengue, que tiene que ver con la enfermedad y también con el desarrollo de vacunas, es que la inmunidad serotipo específica u homóloga es duradera, es decir, es para toda la vida, mientras que la inmunidad después de una primera infección para los otros serotipos esa inmunidad heteróloga es transitoria y dura pocos días. Una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días. Y otro de los aspectos llamativos es que se estima que el porcentaje de casos asintomáticos es casi 3 a 1 al número de los sintomáticos, lo cual es llamativo porque, bueno, obviamente que debería haber mucha gente que tuvo la infección y no lo sabe. Con respecto a las formas de transmisión, sabemos que no hay transmisión de persona a persona, sino que es a través de un vector, aunque raramente puede ser transmitida durante el embarazo o eventualmente por
por transfusiones. Pero son eventos muy raros. Generalmente la persona, para que el mosquito se infecte, tiene que estar virémico. Esa viremia se ve desde un día antes del empezar de los síntomas hasta aproximadamente el día 5 del comienzo de los síntomas, día 5, día 6. Y después el mosquito tiene un periodo de incubación extrínseca desde que adquiere el virus de alrededor de 8 días y luego permanece infectante el resto de su vida, que es de alrededor de 7 a 14 días. O sea que ese mosquito va a ser infectante en forma permanente hasta que muere. Está bien, esa es Con una de res- las preguntas que a veces nos hacen y es, ¿el mosquito me pica y cuánto tiempo picó a alguien con dengue? Así que gracias por aclararlo. Eso es importante, por eso también la importancia después vamos a ver un poquito de lo que es notificar y las acciones de bloqueo, ¿no? Como Claro. dijimos, la enfermedad tiene una incubación de 5 a 7, aunque puede ser un poco más o un poco menos, y tiene etapas esta enfermedad. Lo más común, que son las manifestaciones de la fase febril, que dura entre 3 y 7 días, los que han tenido dengue, como conversamos antes de empezar el webinar, lo conocen muy bien. Una de las características más importantes es la fiebre, pero fiebre muy elevada, fiebre que supera los 39-40 grados. Dolor de cabeza, a veces ese dolor de cabeza se acompaña de dolor retroocular, las características mialgias y artralgias, que para una denominación vulgar le llaman fiebre quebrantahuesos, la presencia de síntomas digestivos como náuseas y vómitos, a veces inclusive sensación de reflujo, también puede haber diarrea, dolor abdominal, pérdida de apetito, todo esto seguramente los que hoy están viendo casos clínicos de dengue lo saben muy bien. Puede aparecer rash, es un rash macular que es transitorio. Puede haber algunas manifestaciones de sangrado leve, con petequias, y desde el punto de vista del laboratorio, lo que conocemos con la aparición de leucopenia, plaquetopenia y en algunos casos también aumento leve de transaminasas. Con Si respecto, pensáramos, sí, perdón, sí, por favor, la evolución. Vamos a la no, evolución. esto es lo que yo comentaba antes, Wanda, la primera etapa, que es la etapa febril, no sé, hay un eco, no sé si me, me escuchan bien. Ahora sí creo. Y se te escucha bien. Bueno, la primera etapa o etapa febril, que es esta que comentábamos, con el tiempo de evolución que hablamos, la temperatura alta, puede haber deshidratación y este es uno de los puntos que hay que ver en la atención de los pacientes. Los parámetros de laboratorio, que después vamos a ver el control necesario de hematocrito y plaquetas, sobre todo el aumento de hematocrito y la caída de las plaquetas. Y acá es la fase virémica. Y aunque pueden empezar a detectarse inmunoglobulinas. Después tenemos la etapa crítica, que es cuando se va la fiebre o cuando la fiebre desaparece, que uno a veces dice, bueno, ya desapareció, ya me quedo tranquilo. Ahí hay que tener, sobre todo las primeras 48 horas de efervescencia del cuadro febril, el riesgo de extravasación de plasma y también de daño de órgano, con compromiso de órganos profundos. Y después viene la etapa de recuperación. Tanto en la etapa crítica como en la de recuperación, ya vemos ahí aumento de anticuerpos, básicamente inmunoglobulina M, que ya se detecta a partir del quinto día aproximadamente, y bueno, la recuperación desde el punto de vista del laboratorio puede quedar sobrecarga de volumen en esos pacientes. Así Si que bueno, pensamos en signos de alarma, sobre todo, veo, o sea, obviamente hay bastantes, yo lo que he visto es, hay una alta incidencia en pacientes añosos o pacientes mayores de 70, 80, donde ya sabemos que la deshidratación particularmente es un tema por la poca ingesta, y esto creo que trae hipotensión. Me gustaría que nos compartieras un poquito algunos signos de alarma como para que frente a un caso, como médicos generalistas o como parientes, ¿qué deberíamos hacer? bueno, justamente una de las cosas que tenemos que ver es esos signos de alarma que vos mencionás, porque son la clave para saber si el paciente tiene que ser internado, no tiene que ser Ujú. internado. No sé si están viendo la diapositiva Sí. actual. Previo a eso, yo me gustaría comentar que uno de los problemas que enfrentamos con el dengue es que
es muy difícil saber quién va a evolucionar a un cuadro grave. Si bien vamos a ver cuáles son las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones, básicamente cualquier persona puede evolucionar a un cuadro grave y eso es difícil de predecir. Esto puede ocurrir en corto tiempo. No tenemos marcadores ahí, en nuestro país hay, posiblemente se realiza un estudio de marcadores de laboratorio que nos permitan adelantarnos a aquel paciente que pueda tener riesgo de complicaciones y por estos motivos requiere un seguimiento tan estrecho y también hace un ratito conversábamos antes de empezar, lo que esto genera es sobrecarga de trabajo en los servicios de guardia porque son pacientes que uno los ve una primera vez y después hay que controlarlos varias veces si es que no se interna. Con respecto a los signos de alarma, que es lo que preguntabas, Wanda, creo que esto es muy importante porque son los elementos que hacen que el paciente tenga que ser seguramente observado en forma continua, la presencia de dolor abdominal intenso y permanente, vómitos en forma persistente también, la presencia de líquido en cavidades, como puede ser pleura, pericardio, peritoneo, que puede ser detectado ya sea desde el punto de vista clínico o con imágenes, la presencia de sangrados de mucosas importantes, cambios en el estado del sensorio, con somnolencia o con irritabilidad, la presencia de hepatomegalia, particularmente esto es en niños, y si como hacemos control de laboratorio, por supuesto, el aumento del hematocrito y la caída rápida en el recuento de plaquetas nos tiene que hacer pensar en, o digamos, tomarlo como signos de alarma. Y acá, un poco resumiendo todo lo que hablamos recién, lo que hablamos de las etapas de la enfermedad, hoy hablamos el dengue en la etapa febril, que es lo que comentábamos antes, que puede aparecer signos de alarma, que son los que también comentamos recién, y después el dengue grave, que es la presencia de extravasación del plasma, la presencia de hemorragias graves o el compromiso grave de órganos, como puede ser el compromiso del sistema nervioso central, el compromiso miocárdico, el compromiso hepático, etc. Así que todas esas son el espectro o la variación de evolución de la enfermedad del dengue, que es lo que tenemos que ir vigilando. Un poco viendo esto, me gustaría, seguramente lo que la gente nos va a preguntar o que queremos saber, perfecto, tenemos una sospecha clínica, la clínica siempre es soberana, sin embargo, ¿qué herramientas existen como para que confirmemos el diagnóstico, Pablo? Bien, el diagnóstico, nosotros tenemos elementos para poder confirmarlo a través del laboratorio. Hoy sabemos que depende un poco del momento de evolución en que está el paciente. Hay que tener presente que en los primeros días, como dijimos antes, es el momento de viremia. Entonces, ahí es en los primeros 5 y tal vez hasta el séptimo día, podemos detectar el virus a través de la detección por biología molecular, RT-PCR, sobre todo en los primeros 5 días, y un poquitito más, una ventana un poquitito mayor para detección del antígeno no estructural, la proteína NS1 por distintos métodos de detección. Como Es el que dijimos conoce la antes, gente como, perdón que te interrumpa, como el test, el método rápido. claro, hay métodos rápidos de detección de NS1 que se hace en pocos minutos uno puede tener el resultado. Y como dijimos antes, tal vez a partir del cuarto día uno puede empezar en los que es primo infección, empezar a detectar inmunoglobulina M, y en aquellos que ya fueron infectados previamente, ya se empieza a detectar inmunoglobulina G, porque son pacientes que ya tienen memoria inmunológica y se Correcto. dispara rápidamente la producción de inmunoglobulina G, que en los que tienen una prima infección, esa detección es un poco más tardía, alrededor de la semana aproximadamente. Pero todo este pool de diagnóstico uno lo puede utilizar de acuerdo a la situación epidemiológica. Recordemos que hay situación epidemiológica donde hay brotes en áreas específicas, donde hay muchos casos, a veces el nexo epidemiológico es utilizado para el diagnóstico sin necesidad de recurrir a estas herramientas de laboratorio, ¿no? Claro. Bueno, creo que con esto un poco uno tiene la idea. ¿Hay PCR negativas? ¿O puede ser que no se pueda justamente identificar en el pedido que se realiza?
La mayoría de las veces lo que uno ve es que por ahí, como uno ya pasó el periodo, la PCR es negativa, entonces uno, si quiere asegurarse el diagnóstico, tiene que recurrir a las A las inmunoglobulinas, al inmunoglobulinas. dosaje de inmunoglobulina M o G, ¿no? No, igualmente creo que acompaña sobre todo el hecho de que uno tenga un dosaje de, bueno, de plaquetas, de glóbulos blancos, el hematocrito y en la continuidad ver si hay un descenso y aún teniendo una PCR negativa, creo que se justifica y frente al cuadro clínico hacer la continuidad del paciente, ¿no? Y ver Sí. cómo evoluciona en la parte del laboratorio. Y cuando hablamos del manejo de los casos con signos de alarma o en los casos graves. Bueno, el manejo de los casos está bastante estructurado. No vamos a entrar en detalle. Ah, Este cuadro uno así lo ve de lejos y parece súper complejo, pero está bastante establecido. Uno tiene un diagnóstico presuntivo con fiebre, sobre todo. Una de las cosas más importantes es la ausencia de síntomas respiratorios en general. Eh, Recordemos que nosotros estamos en un brote de dengue y tuvimos y seguimos teniendo alguna circulación de COVID, con lo cual a veces se presentaba el diagnóstico diferencial. En general, dengue no tiene síntomas respiratorios, un cuadro febril de menos de 7 días de evolución, más los elementos de diagnóstico que habíamos hablado antes de la etapa febril, uno ya con la sospecha debería solicitar la confirmación de laboratorio y notificar. La notificación es importante por las acciones de bloqueo. Y después, como dijimos antes, buscar los signos de alarma para, en base a eso, definir cómo uno va a manejar al paciente. Puede ser que el paciente no tenga signos de alarma, pero que esté dentro de los grupos de riesgo, como figuran acá, personas embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, personas diabéticas con cardiopatías, etcétera, en esas situaciones, y lo mismo que en situaciones de riesgo social, uno de esos pacientes los va a observar más de cerca. Y si tiene signos de alerta, generalmente esos pacientes los asiste en internación. Y acá arriba, no se llega a ver, pero bueno, si no sí, tiene ya. signos de alarma y no tiene, digamos, comorbilidades, bueno, uno lo maneja ambulatoriamente, como hoy es, creo yo, la mayoría de los casos que se están viendo, que uno tiene que hacer pruebas de laboratorio si fuera posible a diario, que en la práctica a veces no es tan fácil de hacer, hemograma con plaquetas, y después el reposo, la ingesta de líquidos para evitar la deshidratación, que es uno de los fenómenos que se ven en esta etapa, y el manejo con antitérmicos, básicamente paracetamol, el no uso de AINES o aspirina y la Sí. no administración de corticoides, antibióticos y de medicamentos por vía intramuscular y el seguimiento muy cercano, en lo posible no más de 48 horas. Y después, en aquellos que no tienen signos de alarma, pero sí tienen condiciones preexistentes o riesgo social, estos eventualmente requerirían observación en internación con un manejo muy parecido, salvo que tenga intolerancia a la vía oral, que en ese caso se los hidrata por vía parenteral, y después Bien. los que tienen signos de alarma que por sí tienen que estar internados, y aquí hay fórmulas de hidratación parenteral, que no vamos a entrar en detalle, pero hay guías muy precisas de los del Ministerio de Salud y de las distintas jurisdicciones acerca de cómo seguir a estos pacientes, y los que tienen dengue grave requieren en general hospitalización en áreas de cuidados críticos con seguimiento frecuente con hemograma y plaquetas, además de otros estudios de laboratorio y de imágenes para hacer un seguimiento más cercano. Recordemos que para dengue no tenemos ningún tratamiento antiviral específico, sino que todo el manejo es estrictamente de sostén, y está demostrado que el mayor entrenamiento en el manejo del equipo de salud disminuye la mortalidad por dengue. Así que ese es un aspecto muy importante que está dentro de las estrategias globales del manejo del dengue. Sí, que es importante porque en definitiva no es que uno piensa no está el tratamiento disponible, sino que es apoyar y acompañar esta virosis en particular. Eh, Contanos un poco cómo fue la evolución epidemiológica del dengue, tanto a nivel global como en Argentina, que hoy nos pega fuertemente y que hasta hace unos años escuchábamos que venía o todavía está en Brasil o en Colombia o en otros países. Bueno, yo creo que esto es uno de los aspectos más notables
del dengue, cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista epidemiológico. Fíjense que el dengue es una enfermedad de áreas urbanas, básicamente, de climas o de regiones tropicales o subtropicales. Fíjense que en los últimos 50 años se estima que aumentó 30 veces la incidencia del dengue. Y esto creo que si nos seguramente no toma este último año. Se estima que casi la mitad de la población mundial está en riesgo de dengue y esto en América Latina significa más de 540 millones de personas en riesgo de padecer dengue. Una de las características que veíamos hasta ahora es una epidemiología cambiante, donde teníamos brotes cada 3 a 5 años, y como dijimos recién, no tenemos un tratamiento específico, sino que es tratamiento de sostén. Ahora, ¿por qué el dengue se ha ido incrementando en los últimos años? Bueno, se piensa que hay distintos factores. El cambio climático, con el mayor aumento de temperatura, seguramente tiene que ver, el mayor régimen de lluvias. Y como dijimos, esta es una enfermedad urbana. El crecimiento de la población urbana, en muchos casos desorganizado, también favorece la aparición de la enfermedad. También este crecimiento de áreas urbanas sin un adecuado servicio de agua potable hace que muchas veces el almacenamiento de agua se haga en distintos recipientes que, como sabemos, favorecen el crecimiento Sí. de los huevos, las larvas, etc. También la inadecuada recolección de residuos hace que también en el medio ambiente haya recipientes que son residuos, pero que con el agua de lluvia, etcétera, etcétera, terminen siendo recipientes adecuados para el desarrollo del mosquito. Además, O sea, particularmente hay que hacer mucha prevención. Y seguro, esto tiene que ver con todo esto, y hoy la cantidad de envases plásticos en los últimos años también ha aumentado muchísimo, y esos envases plásticos se utilizan muchas veces como para almacenar distintos líquidos. También las migraciones, yo recordaba hace no muchos años, los casos que veíamos en Buenos Aires eran casos de viajeros, es decir, gente que había viajado a lugares donde había dengue. Entonces, los últimos brotes en la Argentina habitualmente empezaron con gente que venía de áreas donde había circulación del dengue. Así que los viajes y las migraciones tienen que ver también. El control del vector es muy complejo por todo lo que veníamos diciendo recién, y por supuesto hasta ahora no había vacunas disponibles. Yo creo que todos esos factores indudablemente impactaron, y acá lo que vemos es las áreas del mundo donde hay riesgo de dengue. Fíjense que desde México hacia abajo, sacando Chile, todos los países de la región estamos en un riesgo de dengue frecuente o continuo, como figura en este mapa. Y recordamos Argentina nosotros, no es, no es menos. la Argentina no es menos, sacando la porción de las provincias de más al sur, que después vamos a Sí. ver un poquito si quieren, pero esto es lo que ocurrió. Recordamos 2009, casi 27.000 casos, 2016, un poquito más de 40.000 casos. Habitualmente los ciclos del dengue, sobre todo en el área central de nuestro país, aparece a fin de año y tiene Se sus mantiene. picos entre marzo y mayo. En el 2023 fue el brote más grande que hemos tenido hasta ahora, donde tuvimos, fíjense, una curva con una gran concentración de casos entre la semana epidemiológica 9 y la 19, a diferencia de los brotes del 2016 y el 2020, que fueron más aplanados y un poquito más extendidos, con una distribución etaria que predomina entre los 15 y los 65 años en cuanto a tasas. Los puntitos son las tasas. Y después la mortalidad, si bien es baja, ahora vamos a ver, las tasas de mortalidad son mayores en adultos mayores, y la distribución en el 2023 se concentró en todas las provincias del centro del país, y por supuesto en la zona de capital, del área metropolitana de Buenos Aires, y algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno ve los datos del año pasado, hubo más de 130.000 casos, con una incidencia de 286,74 cada 100.000.
Las tasas más elevadas, como decíamos recién, fue en población entre 15 y 65 años, 25. con 65 fallecidos hasta la semana epidemiológica 42, lo cual hace una tasa o una letalidad de 0,049%. Y la mortalidad más elevada corresponde a los mayores de 80 años. Y este año, para terminar lo epidemiológico, lo que hemos visto entre la semana epidemiológica 1, es decir, comienzo del año, hasta la semana 7, que estamos hace poco de febrero, más de 40.000 casos de dengue notificados, lo cual significa un 2.546% superior a lo notificado para el mismo periodo de 2023. La semana epidemiológica 7, por ejemplo, de este año, lleva a registrar hasta el momento 4.790 casos, más de 7 veces lo registrado en la misma semana del año El pasado, año como ustedes ven pasado. en el gráfico. Exactamente. Y en cuanto a la distribución por áreas, donde empezó a verse un mayor número de casos es en las provincias del NEA, y después empezó a aparecer más en las provincias del centro del país y también del NOA. O sea que hoy está la circulación en prácticamente todas las provincias donde ya circuló el año pasado, y también la distribución de los casos de edad, como vimos antes, este año no cambia mucho de lo que habíamos visto el año pasado en cuanto a 15 a 65, o inclusive un poquito más de edad los casos, y los serotipos predominantes son en 1 y 2. Hay poquitos casos de 3, pero básicamente 1 y 2 son los serotipos que dominan el escenario. Así que ahí tenemos O sea, un Argentina pantano. podríamos decir que sobre todo tiene tipo 1 y tipo 2, a En este diferencia de momento otros sí. países. Sí, En este momento sí, es muy importante vigilar para saber cuáles son los serotipos predominantes, pero bueno, sí, en este momento es lo que estamos viendo. Así que un breve resumen de la situación es un montón, epidemiológica, ¿no? creo que eso llama llamativamente la atención y que se puedan tomar medidas nacionales, porque seguramente esto es un pico muy importante y esperemos que para el año que viene eso lo podamos tener un poco más controlados. Em, Ahora, ¿a vos te parece que hay algunos componentes de la estrategia global para el manejo del dengue, algo en particular que se debe hacer desde el punto de vista epidemiológico? Antes que nos vayamos a entrar en los desafíos en una vacuna de dengue, que creo que es lo que mucha gente quiere escuchar. Sí, bueno, yo mencioné algo antes. Una de las cosas cuando uno habla de dengue es la estrategia La global estrategia. Ujú. del manejo de la enfermedad. La vacuna es una parte, indudablemente, pero Sí, también son varios pétalos de esta flor, digamos, donde tenemos la gestión en el medio, pero también todo lo que es la epidemiología, tener buenos datos epidemiológicos, en qué poblaciones, como yo mostré recién en nuestro país, cuáles son los grupos de edad, cuáles son las regiones afectadas. Todo lo que es manejo integrado de vectores es fundamental, porque hoy estamos hablando de dengue, pero no nos olvidemos que los mosquitos pueden transmitir chikungunya, como chikungunya. tuvimos el año pasado, y eventualmente otras Sí, claro. enfermedades. Todo lo que es gestión del ambiente, por lo que decíamos antes de los residuos que favorecen la reproducción del mosquito. También, como mencioné recién, es muy importante y está demostrado que el entrenamiento del equipo de salud en la atención de pacientes con dengue disminuye la hospitalización, facilita el manejo de los pacientes, y creo que esto es fundamental, sobre todo cómo se ha ido extendiendo las áreas de dengue en nuestro país. Laboratorio, tener recursos de laboratorio para hacer diagnósticos del virus y diagnósticos indirectos a través de serología, y por supuesto, como vamos a conversar seguramente ahora, la vacuna como un integrante más de esta estrategia global del manejo del dengue, ¿no? Perfecto, Pablo. No, creo que esto es muy importante de tener en cuenta porque además, epidemiológicamente, tenemos la obligación de reportar los casos y eso se está haciendo. Por eso tenemos los datos que acabas de compartir. Hace unos años creo que eso era un poquito más aleatorio y creo que hoy ese sistema de vigilancia epidemiológica está eh, preparado y estamos tratando de tener estos datos que sustentan un poco las medidas siguientes. Sí, yo creo que es un gran esfuerzo de todos, pero que es muy importante el equipo de salud, el laboratorio reporta cuando tiene un resultado positivo,
el Perfecto. equipo de salud, el médico que atiende al paciente en la guardia, tiene que completar los datos epidemiológicos para que después se hagan las acciones de bloqueo. Es decir, y además, como decíamos antes, el componente epidemiológico de esta estrategia integral se fortalezca con buenos datos. Eso es fundamental y requiere, por supuesto, un gran esfuerzo de todos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí nos adentramos. No creo que, como siempre, las vacunas sean fáciles de poder de desarrollar y menos en un virus como este que tiene tantos serotipos, pero ¿cuáles te parece que son los desafíos en el desarrollo de este tipo de vacunas? Si puedes compartir tu opinión. Bueno, ahí tenemos, como dije al principio, uno de los aspectos del dengue, justamente que tiene 4 serotipos y que la inmunidad contra uno de los serotipos nos da una protección permanente, pero la inmunidad contra los otros serotipos no solo no nos protegen, sino que pueden generar lo que se llama amplificación dependiente de anticuerpos. O sea que esto Eso es importante. eso es fundamental en el desarrollo de vacunas. Por eso esta vacuna tiene un desafío particular que es eso justamente. Hace algunos años, Joaquín Hombach, de la organización, el grupo de asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, dijo que, digamos, cuáles son los aspectos que uno tendría que tener en cuenta en el desarrollo de vacunas contra el dengue. Uno es el mayor riesgo de enfermedad grave por infección heterotípica secundaria, es decir, cómo que una vacuna no reproduzca esa situación. Y, por lo tanto, necesidad de obtener protección a largo plazo contra todos los serotipos. También hay que tener en cuenta que no tenemos, como con otras patógenos y otras vacunas, un nivel de anticuerpos a partir del cual decimos por encima de ese punto de corte la persona está protegida. Acá no lo conocemos. Como dijimos recién, los anticuerpos subneutralizantes heterotípicos, es decir, los anticuerpos producidos por una infección previa, no protegen contra los otros serotipos y incrementan el riesgo de este fenómeno de que se llama amplificación dependiente de anticuerpos. Y también en el desarrollo de vacunas es importante evaluar la respuesta a la vacuna en aquellos que ya tuvieron infección por flavivirus y en aquellos que no la han tenido nunca, o sea que son naive. Y por supuesto, la seguridad en todas las etapas del desarrollo de la vacuna. Claro, un poco porque no tenemos solamente colegas, sino que tenemos también seguramente monitores, bioquímicos, biólogos, mucha gente de la investigación clínica, que es cuando te dicen, no, tuviste un dengue, uy, cuidado que no te agarres otro, porque ese es el problema, porque puede ser una forma grave, ¿no? Eso es lo que popularmente muchas veces uno escucha y preocupa en general a la población en general. Y se da mucho, o se han visto casos seguramente en regiones más tropicales en los últimos años. Creo que hoy por hoy en Argentina, que yo sepa, el número de casos que ha sucedido eso es menor, pero sí es uno de los desafíos que tiene esta vacuna. Y bueno, a clarificar, ¿no? Para que después no nos digan que hablamos tan técnico que no nos siguieron. Pero, y un poco el tipo de, o sea, ya un poco charlamos de la amplificación dependiente de anticuerpos, plataformas de desarrollo de vacuna de dengue. ¿Qué nos Bueno, podés compartir? desde hace varios años que se están desarrollando vacunas contra el dengue y así como fuimos aprendiendo de plataformas con desarrollo de vacunas de COVID, esto es lo que yo Sí, comentaba antes de la sí, amplificación dependiente de anticuerpos, que es un fenómeno por el cual los anticuerpos que generó una infección previa por un serotipo contra un serotipo protegen temporariamente por un corto tiempo, pero después no solo no protegen, sino que facilitan la unión del nuevo virus a los receptores FC de las células, de los monocitos, y esto aumenta, facilita el ingreso del virus a las células, y esto aumenta la carga viral y aumenta la respuesta inflamatoria, que es la que produce el daño con extravasación de plasma. Entonces, recordar que este fenómeno de amplificación dependiente de anticuerpos es un fenómeno muy importante en el dengue y que tiene que ver y que se tiene que tener en cuenta en el desarrollo de vacunas contra esta enfermedad. Con respecto a lo que decíamos de plataformas, simplemente resumir, lo que está más grande a la izquierda arriba son
vacunas a virus vivos atenuados, que son las que están algunas disponibles o en más avanzado estado de desarrollo. Hay desarrollo de vacunas inactivadas, hay vacunas a subunidades recombinantes, como similares a las de hepatitis B o HPV, vacunas de vectores virales, como como se usaron durante los primeros años de la pandemia contra COVID, y en menor o en estadios más iniciales de desarrollo, vacunas de ADN. Este es el panorama de vacunas en desarrollo, o sea que en los próximos años seguramente veremos nuevas vacunas, nuevas plataformas, como ocurre con el desarrollo de muchas otras vacunas, ¿no? Que se inician con unas y después continúa el desarrollo de nuevas plataformas. Sí, creo que Pero la tradicional de vacunas a virus vivos atenuados probablemente es la que ha demostrado, bueno, que han funcionado bien, pero seguramente como surgió para COVID, tendremos diferentes plataformas y eso dejará la posibilidad de tener otro tipo de vacunas en el futuro. en general, las vacunas a virus vivos atenuados se dice que son las que mejor reproducen la enfermedad La que uno enfermedad. quiere evitar, entonces son vacunas que son bastante eficaces, ¿no? Así que sí, si Perfecto. querés, comentamos de esta Por favor. plataforma. Sí, sí. Hay tres vacunas. Una que ya la conocimos, que es la vacuna desarrollada por Sanofi. Esta vacuna tenía una vacuna virus vivo atenuado que se llama quimérica, que utilizaba como estructura, o como en inglés se llama backbone, el virus Ujú. de la vacuna de fiebre amarilla 17D, y sobre ese virus le injertaban los genes de proteína de membrana y envoltura de los 4 serotipos del virus del dengue. Esa es la vacuna que inclusive está aprobada y disponible en algunos países. La vacuna que vamos a conversar seguramente ahora, que es la vacuna desarrollada por Takeda, TAC-003, o el nombre comercial ahora conocemos que se llama Qdenga, utiliza, a diferencia de la vacuna de Sanofi, utiliza como esqueleto el virus del dengue 2 atenuado. Y sobre ese esqueleto le insertan los genes de proteína de membrana y envoltura de los otros tres serotipos, del 1, del 3 y del 4. Y por último, tenemos la vacuna desarrollada por el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es una vacuna que se llama TB003 y TB005. La diferencia acá es la concentración de antígeno. Esta vacuna utiliza también virus vivos atenuados, el virus 1 del serotipo 1 completo atenuado, el virus del serotipo 3 completo atenuado y del serotipo 4 completo atenuado, y del virus 2 es un virus quimérico, digamos, porque utiliza el esqueleto del dengue 4 y les injerta los genes de proteína de membrana y de envoltura del serotipo 2. Esta vacuna, la TB0003, está siendo ensayada en fase 3 por Butantan en Brasil, donde ya hay algunos resultados preliminares, pero todavía no está disponible. O sea que estas tres vacunas a virus vivo atenuado, la primera de Sanofi está disponible en algunos países, Takeda TAC-003 está disponible, si quieren después decimos en qué países está disponible, además de Argentina, y la última, esta que hablamos recién, que está Está siendo en todavía. uno de los lugares, está siendo ensayada por Butantan en Brasil. Bueno, es interesante que tengamos, y sí, sobre todo saber dónde están disponibles y, bueno, como estamos en Argentina, la idea es saber qué tenemos disponible hoy en Argentina, cuál de las vacunas podemos indicarlas, un poco charlar, ver cuáles son las limitaciones, la cobertura, la efectividad, la seguridad. Bueno, la vacuna que tenemos disponible en Argentina es la vacuna TAC-003 de Takeda, que el nombre comercial es Qdenga. Esta vacuna Venga. está, claro, Qdenga es el nombre comercial, está aprobada en Argentina, está aprobada en Brasil, está aprobada en la Unión Europea, en el Reino Unido, en Tailandia, en Indonesia, en Latinoamérica también se acaba de aprobar en Colombia, así que hay varios países que ya han aprobado esta vacuna. Si querés, Sí, ANMAT podemos... también la tenemos aprobada y es la que tenemos disponible, creo que desde el año pasado en nuestro país para la aplicación.
Sí, ANMAT la aprobó en abril y está disponible desde noviembre del año pasado para su aplicación. Sí, quiero aclarar que antes había alguna duda en alguna de las preguntas, después voy a leer si había disponibilidad y sabemos que sí, que está disponible y que está en todo el país se puede conseguir, no es que haya faltante. Exacto. Bueno, si querés comentamos algunas Comentamos un características poco, sí. de esta vacuna, de la vacuna Qdenga. Vamos a ver que esta vacuna es, como dijimos antes, es una vacuna a virus vivo atenuado quimérica porque sobre el esqueleto del virus del dengue 2 atenuado, que es una cepa que se llama PDK53, se le van injertando los genes de proteína de membrana y envoltura del serotipo 1, del serotipo 3 y del serotipo 4. O sea que esta es una vacuna a virus vivo atenuado quimérica por este último factor que mencionábamos recién. Tenemos datos de los distintos estudios. Esto es un resumen muy rápido de las fases de desarrollo. Esta vacuna se empezó a desarrollar en el año 2010, o sea que ya son 14 años. Se empezó a ensayar en fase 1 en adultos de 18 a 45 años sanos, no expuestos a flavivirus, en zonas no endémicas y donde se evaluaban distintas dosis y esquemas. Esto fue hasta el 2014. Entre el 2015 y el 2017 se pasó a estudio en fase 2, donde ya tuvo lugar en zonas endémicas. Ya se inició también en niños y en adultos hasta 45 años, y acá también valorando seguridad y eficacia para pasar a la siguiente fase, que fue la fase 3, que es la fase 3, donde hay como mínimo 7 estudios inclusive de coadministración con la vacuna de hepatitis A, de fiebre amarilla, también por supuesto seguridad, respuesta inmunogénica, evaluada en zonas endémicas y no endémicas, y en niños a partir de los 4 años y en adultos hasta los 63, con cerca de 28.000 voluntarios incluidos en total en todos los estudios, y casi 19.000 de ellos habiendo recibido la vacuna TAC-003. Con respecto a la respuesta humoral, una de las características de esta vacuna, como dijimos, es que tiene el virus del dengue 2 atenuado entero, lo cual induce una respuesta de anticuerpos contra una de las proteínas que son proteínas no estructurales, como la NS1, que se acuerdan cuando hablamos antes de detección del virus diagnóstico, es justamente la proteína NS1, que lo que se vio es que genera respuesta en población inclusive naive o no experimentada frente al dengue. Esa respuesta con la primera dosis fue más baja que en aquellos pacientes, con aquellas personas que habían tenido infección por el virus del dengue, pero después de una segunda dosis estos títulos se equiparaban, como vemos acá en el gráfico. ¿Y esto por qué es? Porque aparentemente los anticuerpos contra el NS1 del virus del dengue 2 reaccionan en forma cruzada contra los NS1 de los otros 3 serotipos del virus del dengue. Y el NS1 es el responsable de los fenómenos de extravasación, porque aumenta la permeabilidad vascular, y por ello sería importante contar con anticuerpos anti-NS1 que disminuirían el riesgo de esa extravasación plasmática, que es las formas, dijimos, graves de la enfermedad por dengue. Vos te Después, estás hablando, yo estoy mirando un poco las preguntas que tengo en el chat, pero sobre todo porque hay algunas preguntas específicas. Se dieron perdón que te interrumpa, pero como vamos contra el reloj y no, sí, tenemos un sí. montón de cosas, estoy mirando y, por ejemplo, dicen, después de una prima infección con dengue, ¿cuánto tiempo debe esperar un participante, un paciente para recibir la vacuna? Entre algunas de las preguntas, pero no te quiero interrumpir. Yo voy a ir mirando y ver cuáles son las que debemos. Le pedimos disculpas si no llegamos a contestarle a toda la audiencia. Nos podemos comprometer a verlas y tratar de hacerle llegar la respuesta. Y nuevamente, si no llegamos a contestar todas, sí las estoy tratando de leer y ver cuáles son las más importantes. Si te Perdón, parece, Pablo. Wanda, yo ahora hacia el final tengo algunos aspectos prácticos que creo Por de la favor. vacuna de Sí. Qdenga, que seguramente vamos a abordar estas preguntas.
Si querés, vemos los datos de eficacia de la vacuna y después vemos los Perfecto, aspectos me parece fantástico. prácticos, porque eso va a ser Sí, lo porque, último de lo que perfecto, hablemos. buenísimo. Entonces, el estudio de fase 3 pivotal de esta vacuna es el estudio TIDES, que es el acrónimo de Tetravalent Immunization Against Dengue Efficacy Study, que es un estudio que se hizo en personas de 4 a 15 años, donde la aleatorización fue 2-1, 2 vacunas y un placebo, y incluyó más de 20.000 personas, niños y adolescentes, tanto seropositivos como seronegativos en Latinoamérica y Asia, en 21 centros en total. Latinoamérica participó Brasil, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y algún país más que no recuerdo en este momento, pero básicamente lo que se hizo fue administrar la vacuna en las 2 dosis, como ahora vamos a ver, con intervalo de 3 meses, con toma de muestra para inmunogenicidad prevacunación y al mes de la segunda dosis. Se evaluó una parte 1, donde era hasta el año de la segunda dosis, valoración de la eficacia general, una parte 2, donde se agregaron 6 meses más, donde se valoraba eficacia por serotipo, por seroestatus y por gravedad, y la fase 3 que agrega 3 años de seguimiento, donde se vigila o se observa eficacia y seguridad a largo plazo. Hay un estudio en marcha de participantes de este estudio de necesidad de refuerzo, donde a niños y adolescentes de 4 a 11 años se les está dando una dosis de refuerzo y otros no, para ver la necesidad de la misma. Y lo que se hacía acá en este estudio es cómo detectaban un caso de dengue. Semanalmente chequeaban si había enfermedades febriles en los sujetos del estudio, y en esos casos hacían ya sea detección de casos ambulatorios o hospitalizados y control con RT-PCR específica de serotipo, y por supuesto vigilaban eventos adversos graves. Y en todo el estudio hubo un subgrupo de inmunogenicidad y seguridad de 4.000 sujetos en total. Lo que se vio, y este es un cuadro muy complejo, pero si me permiten lo podemos resumir, la eficacia global para 2 cosas: evitar el dengue enfermedad, dengue no complicado, y evitar la hospitalización. Esto es a los 12 meses, a los 18 y a los 3 años. La eficacia global, como ven ustedes, va disminuyendo. La eficacia en seropositivos en general fue más alta que en seronegativos. La eficacia por serotipo muestra en general mayor eficacia para el serotipo 2 y luego en segundo tipo para el serotipo 3. En los que eran seropositivos previos hubo eficacia frente a todos los serotipos. En los que eran seronegativos no se demostró eficacia para el serotipo 3 a los 3 años, pero en general cuando uno ve eficacia para hospitalización, esto es dengue confirmado virológicamente, si te dengue enfermedad, para hospitalización a los 3 años, la eficacia fue superior a la eficacia del dengue confirmado virológicamente. Y el seguimiento a 55 meses, que es lo que permite la aprobación de esta vacuna, en enfermedad por virus del dengue sin complicaciones, es decir, el virus confirmado virológicamente, una eficacia global del 61.2%, un poco mayor en seropositivos, 64.2%, y menor en seronegativos, 53.5%. Acá ven las curvas, estos son los casos acumulados en el grupo placebo, y estos son casos acumulados en vacunados, ya sea seronegativos o seropositivos. Y en cuanto a hospitalización, la eficacia fue mayor, una eficacia global del 84.1%, un poco más en seropositivos que en seronegativos, pero también bastante alta en seronegativos, y acá también las 2 curvas que se separan, en los no vacunados y en los vacunados. Y no se vio, no se evidenció en ningún caso incremento del riesgo de hospitalización, es decir, fenómenos de lo que podríamos decir enfermedad incrementada por anticuerpos, que era lo que mencionamos antes. No se observó en los estudios clínicos, y después hay un estudio que se llama estudio de inmunopuente o inmunobridging en inglés, que se hizo en personas de 17 a 60 años, donde se vio la presencia de anticuerpos neutralizantes para cada uno de los serotipos al mes 4 y al mes 9 en el grupo A, que era los adultos de 18 a 60 años, comparado con el grupo B, que es el color anaranjado, que son las desarrollo de anticuerpos neutralizantes en los adolescentes de 4 a 16 años. Y se vio que no hubo diferencia
estos estudios de inmunopuente también se los utiliza como, digamos, forma de establecer eficacia en la Claro. población de ese grupo etario. Así que si querés vemos algunos aspectos prácticos que Algunos, creo que es sí, lo... sí, creo, lo- mira, algunas de las preguntas que estuve tratando de leer, que seguramente los vamos a estar tratando en estos casos, porque están preguntando sobre todo el número de dosis, pacientes inmunosuprimidos, en fin, cosas ya, que sé que están en nuestro material. ya llegamos a eso. Me faltaba una sola que era de seguridad Perfecto, de la vacuna. Esta es la es seguridad de la vacuna importante. evaluada en estudios de fase 2 y fase 3, con más de casi 15.000 dosis aplicadas. Lo más común fue dolor en relación a placebo y un poco más de cefaleas en relación a placebo. Hubo eventos adversos serios en ambos grupos, con inclusive un mayor porcentaje en placebo. No ocurrieron muertes durante los estudios clínicos y la mayor reactogenicidad local se observó con la edad. Mayor edad, mayor reactogenicidad Mayor local. Y no rectogenicidad. hubo diferencias en cuanto a serostatus basal. Cuando uno ve el prospecto de la vacuna, lo que dicen como más frecuente es la presencia de posvacunación, puede describirse anorexia, astenia, dolor y eritema en el sitio de aplicación, cefaleas o también a veces mialgia. Eso es lo que está descrito en el prospecto de la vacuna. Y ahora sí, algunos aspectos prácticos que creo que es donde están la mayoría de las preguntas, por Las lo que vos me preguntas, sí, decías. sí, Después, si no están acá, vemos. Pero por supuesto. el esquema de esta vacuna se hicieron durante las fases de desarrollo distintos esquemas de una dosis con un refuerzo a los 12 meses, refuerzo a los 6 meses, y se vio que el esquema de 2 dosis con un intervalo no menor a 3 meses, a partir de los 4 años, que es donde se ensayó eficacia, es el esquema recomendado. Contraindicaciones. Recordemos que esta es una vacuna a virus vivo atenuado y que, como toda vacuna a virus vivo atenuado, está contraindicada en personas embarazadas, en mujeres lactantes, en cualquier paciente con inmunodeficiencia y, por supuesto, si tiene hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna. Esas son las contraindicaciones de la vacuna. En Creo cuanto al que una uso de las simultáneo, preguntas, te sí, interrumpo, que una de las preguntas sí, era pacientes con inmunodeficiencia o que están recibiendo biológicos, ¿cuánto tiempo deberían esperar desde el último tiempo de tratamiento hasta la indicación de la vacuna? Eso es algo que generalmente el médico oncológico, si es el caso de una claro, quimioterapia, va a ser el que lo marque y sepa cuál es el tiempo de recuperación. Es muy variable según el tipo de exacto. tratamiento quimioterápico que el paciente reciba. Exactamente, ese es el médico que trata al paciente, que sabe la vida media del biológico, sabe Correcto, hasta qué momento el biológico es activo, y muchas veces son drogas que no se pueden suspender en pacientes por determinadas patologías correcto. que padecen, entonces en ese caso no se podría aplicar. Entonces hay que ver en cada situación particular cuándo es que el paciente no está inmunosuprimido, que muchas veces el infectólogo no lo puede definir, sino que lo tiene que definir el médico tratante. Tratante, correcto. En cuanto al uso simultáneo con otras vacunas, siempre en diferentes sitios de aplicación, como dije antes, hay estudios de coadministración con vacuna de fiebre amarilla, se puede coadministrar. Recordar que la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna virus vivo atenuado, se puede coadministrar en el mismo momento, si no hay que esperar un mes. Y también con hepatitis A, que es una vacuna inactivada, se puede administrar en el mismo momento o con distintos intervalos. Y la verdad es que con otras vacunas inactivadas seguramente se puede administrar. Es muy probable que ahora que empecemos con Con vacunación gripe. antigripal, claro, tengamos una posibilidad de coadministrar. Yo creo personalmente que con vacunas inactivadas no habría inconveniente. Que sería lo mismo Eh, para COVID. Si a alguien le toca hacer su claro, refuerzo, exactamente, perfecto, o neumococo u per- otra vacuna inactivada, ¿no? perfecto. Bueno, esta es, desde el punto de vista práctico, es una vacuna que requiere almacenamiento únicamente en heladera y que viene biofilizada y con un diluyente, o sea que el diluyente puede venir en un frasco o puede venir la jeringa prellenada, así que hay que prepararla y luego administrarla. Y siguiendo con las preguntas, creo que acá hay algunas de las preguntas que venían Sí, antes. refuerzo, primera vacuna, correcto. Refuerzo por ahora, como dije antes, hay estudios en desarrollo, no hay indicación de refuerzo.
esta es otra gran pregunta, sobre todo en este momento, y que creo que vos lo comentaste, Wanda, que está en el chat, es si uno tuvo un episodio de dengue previo, si uno va a buscar el prospecto de la vacuna, no dice específicamente nada en particular, o sea que uno lo podría administrar una vez que el paciente o la persona se haya recuperado del episodio. Pero como yo dije antes, al principio los anticuerpos contra un serotipo protegen transitoriamente contra los otros serotipos. Esa transitoriedad, algunos dicen que es de 3 a 6 meses y algunos hablan de más tiempo. Por este motivo, hay alguna cita bibliográfica que creo que está puesta en algún lugar de mi presentación que habla que uno podría esperar 3 e inclusive hasta 6 meses para administrar la vacunación contra el dengue. Es decir, que uno no tiene la necesidad de administrarla inmediatamente, aunque, como dije antes, desde el punto de vista regulatorio, el prospecto no dice absolutamente nada de eso, pero bueno, considerando que los anticuerpos lo protegerían por un periodo de algunos meses, inclusive el CDC también, cuando con la vacuna, con la otra vacuna a virus vivo, recomendaba un intervalo parecido. Sí. Otra pregunta que a veces hacen también, bueno, un viajero, una persona que va a viajar. El tema que esta vacuna tiene 2 dosis con un intervalo de 3 meses. En general, sabemos, vos, Wanda, como infectóloga y yo, que muchas veces los que viajan no consultan con tanta anticipación. Lo ideal sería tener las 2 dosis. Hay algunos datos de los estudios de vacuna de Qdenga que los vacunados entre las 2 dosis tuvieron una protección interesante de alrededor del 80%. Pero esa protección es transitoria. Si uno no da la segunda dosis, esa protección no dura. O sea que lo ideal sería que tuviera las 2 dosis. Si tiene una dosis, alguna protección interesante va a tener, pero va a ser transitoria, no sabemos cuánto le va a durar. Esa sería la respuesta. Y después creo que la otra pregunta era la edad. La edad. Bueno, esto es muy importante. En nuestro país la vacuna fue aprobada desde los 4 años en adelante, sin límite de edad. Y creo que esto también fue, como hablábamos antes de empezar el webinar, Wanda, sigue lo que dijo la Agencia Europea de Medicamentos. Correcto. En La alineamiento aprobación, con ellos. exactamente, que el ANMAT habitualmente tiene un alineamiento con la Agencia Europea, sabiendo que en los adultos mayores el riesgo de la enfermedad es mayor, el riesgo de complicaciones de la enfermedad y mortalidad, como yo lo mostré en los datos epidemiológicos. La realidad es que no tenemos datos de inmunogenicidad y seguridad en este grupo porque no fue evaluado. Dijimos recién, aprobada por ANMAT sin límite de edad. El virus tiene baja eficacia replicativa, el virus atenuado debido a las mutaciones que tiene. Eso también porque uno siempre tiene la duda y hace la similitud con la vacuna de fiebre amarilla, que este virus es un virus distinto. Recordar que es el grupo con mayor letalidad en la Argentina, y lo que se aconseja es contar con datos de vigilancia post-vacunación. De hecho, en Vacunar, yo que formo parte del departamento científico de la Fundación Vacunar, se está haciendo una vigilancia pasiva de gente vacunada. Hay un porcentaje importante de los vacunados, sobre más de 20.000 dosis aplicadas, de más de 60 años. No hemos visto hasta el momento ningún evento adverso inesperado, digamos. Y por supuesto que los próximos pasos que ya están en marcha son estudios de fase 4, estudios en poblaciones especiales, mantener la vigilancia de seguridad en nuestro país a través de los ESAVIS, esquemas heterólogos, porque uno podría decir, bueno, esta vacuna tiene mucha eficacia para los serotipos 2 y 1, menos para los 3 y 4. Uno podría pensar en intercalar, hacer esquemas heterólogos, como hicimos con COVID. En fin, estas son ideas. Y lo otro es tener más datos de coadministración. Creo que estas son... me parece perfecto, Pablo, y creo que una de las cosas también que veo en las preguntas, decía, a veces no, me voy a Estados Unidos y me doy la otra vacuna. Creo que no sería lo necesario.
son algunas de las preguntas que vi aquí, pero sobre todo creo que hacían hincapié en, otra de las preguntas era, si estaba con dengue asintomático y me vacuné, ¿cuál es mi riesgo? Bueno, esa es una pregunta también que es interesante. Tengo entendido que en el estudio clínico, en el Sí, TAIS, tuvieron casos de sujetos dentro del estudio que tuvieron dengue en el medio, dengue, porque correcto, la eficacia de la vacuna no es del 100%. Eh, no se puede, digamos, no hubo eventos adversos raros. eh, Uno diría, si yo estoy incubando o tengo una enfermedad asintomática y me vacuno, lo más probable es que no pase absolutamente nada, porque los datos no han demostrado que genere inconveniente. Uno podría decir, bueno, puede haber interferencia en la producción de anticuerpos y que sea menor con la vacuna en aquel que está empezando a tener dengue o tiene un dengue asintomático. La verdad es que no lo sabemos. Lo más probable, primero, es que uno no se entere si tiene un dengue asintomático. Y correcto. segundo, lo que sí nos está pasando es que hay gente que se vacuna y por ahí a los 3 días tiene dengue. Recordar que la vacuna, para generar alguna respuesta, tiene que pasar 10 a 14 días. Entonces, lo más probable es que esa persona sí tenga un dengue por el virus salvaje y no tenga síntomas por la vacuna. Recordar también que esta vacuna es a virus vivo atenuado y puede Ujú, estar descripta la viremia alrededor de la segunda semana post vacunación, correcto, más frecuente en aquellos que eran seronegativos, o sea que no tuvieron dengue que no tuvieron previamente. dengue, Exactamente, hay datos de un 46% versus un 49% versus un 16% en aquellos que habían tenido dengue. Esa expresión de viremia puede no, digamos, no tener ninguna expresión. Nosotros vimos algunos casos de rash en la segunda semana post vacunación, que a lo mejor sea expresión de viremia, ninguno con complicación, algún caso con algún registro de temperatura, pero bueno, son elementos a tener en cuenta, por eso es importante hacer el control posterior a la vacuna. exactamente tener un control y, y notificar casos de eventos inesperados. Pero en este momento de superposición de vacunación con dengue, Con dengue. uno, inclusive hay alguna, si mal no recuerdo, lo tengo acá, ¿me permitís? Algo que Sí, sacó el Ministerio de Salud a fin de diciembre es, digamos, hace una consideración especial de casos de dengue en vacunados previamente con Qdenga. En general, dice, en caso de antecedentes de vacunación con fecha de inicio de los síntomas menor o igual a 21 días de la última dosis de vacuna, todo caso compatible con la definición de caso sospechoso tiene que ser considerado caso sospechoso y reportarlo, hacer todo lo que hay que hacer. Y perfecto, después dice que importante. la parte de abajo, cuando habla de casos de antecedentes de vacunación con una fecha de inicio mayor a 21 días, en ese caso se considera caso sospechoso también de dengue, y ahí los estudios de laboratorio serán los que correspondan, pero los que corresponden en este caso serían la detección del virus, ya sea PCR o antígeno NS1, porque inmunoglobulinas no vamos a ver si es por la vacuna O por o por el la dengue. enfermedad. Entonces, sí, después de los 21 días de vacunación, la recomendación del ministerio es que uno ahí sí podría hacer detección viral, y si la detección viral es positiva es porque es un caso de dengue y no asociado a la vacuna. Pero sí, A la es algo que vacuna. está ocurriendo ahora, sintomatología que la mayoría de los casos es por dengue más que por la vacuna. Sí, es que creo que siempre la población es reactiva frente a papás, escucharon, pensaron que no tenía tanto impacto y sin embargo frente a la cantidad de casos, algunos han concurrido y quieren vacunarse y parte de las preguntas. Bueno, creo que nos excedimos, creo que solo 4 minutos, nadie me va a retar. Acá lo tengo al doctor Caparrós para que él cierre. Por mi parte, muchísimas gracias, Pablo. Un placer, me Al parece que fue contrario. muy claro. Espero que la audiencia lo haya podido aprovechar. Vuelvo a decir lo mismo, si quedó alguna pregunta que no contestamos, me voy a encargar personalmente en hacerles llegar la respuesta de alguna forma. Y desde ya muchas gracias y lo dejo al doctor Caparrós que cierre este webinar. Gracias, Wanda. Y a mí me resta solamente, en nombre de CAUIC, agradecer tanto al doctor Pablo Bombeí como a la doctora Wanda Dobransky
que han sido expositor y moderadora de lujo para este webinar, que ha sido muy oportuno por el incremento de casos que hemos experimentado en este último tiempo. Quiero agradecer particularmente a esta audiencia que se ha convocado hoy para este webinar y pedirles que estén atentos porque seguiremos teniendo este tipo de webinars abiertos durante lo que resta del año. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias y gracias Gracias, por la Pablo. invitación. Gracias a Por favor, ustedes. un gusto. Gracias a la SADI también. Que tengan una buena tarde. Gracias. Buenas tardes.